Pero ¿qué pasa cuando la ciencia misma se convierte en una parodia de sí misma? Hoy vamos a hablar del conspiranoico con micrófono, porque todo puede ser convertido en una parodia de sí mismo. Al mismo tiempo se partieron varias lanzas en ese mismo hito de la pandemia y bueno, en Argentina ahora lo tenemos dando vuelta en redes sociales, el tema de los antivacunas, ¿no? Como mucha gente eh, básicamente descreyó completamente de ese discurso, ¿no? Y se buscaron otros referentes, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros planteamos esta idea del conspiranoico, que siempre lo subo, ¿sí? Eh, pero con micrófono. Eso es lo que, digamos, le está al agregado de las redes sociales, ¿no? Que te dan un altavoz sobre el cual vos podés llegar a un público más alto, ¿no? Un público más grande, mejor dicho. En ese Sí, sentido, se dice, perdón, que te cierro la idea, eh, hoy en día está circulando en redes esta presentación que se hizo en Cámara de Diputados en la Argentina, ¿no? De una persona que le están probando a ver si tiene un magnetismo supuestamente desarrollado a partir de del uso de vacunas. Y una señora con un micrófono al grito de que nos expliquen, ¿sí? Que nos expliquen qué es esto, ¿no? ¿Qué era ese magnetismo? Y realmente se ha hecho una burla muy grande. A mí realmente no me gusta caricaturizarlo o ponerlo, digamos, en un plano tan específico, sino me gusta hablar desde el plano más general, justamente como para no personificar. ¿Sí? Para no estar hablando de una persona y del accionar de una persona, sino ver que es algo que está mucho más grande. Pero bueno, una señora decía, esta gente ha existido siempre, el problema es que los validen. ¿Sí? Justamente sí, que les den un micrófono en la Cámara de Diputados para ir a hacer ese montaje, que también es un montaje, ¿no? Es sí. montar un show y hay gente que lo tomará a gracia y lo descartará, y otro que dirá, mirá, cómo nos engañan este pobre hombre que ha sido magnetizado. eh, Sí, que todo puede ser. El punto es también, ¿no? Como nos explicaban en física, ¿no? Cuanto más largo es el brazo de palanca, más fuerte, más potente va a ser el momento que uno cuando aplica de un extremo al otro para revolearlo, digamos, o sea, para viralizarlo en el caso de las redes sociales, cual catapulta. Si yo te pongo una persona que se va a un extremo, ¿no? Completamente al extremo. Y bueno, la posibilidad también de confrontar, porque el punto del conspiranoico con micrófono es que muchas veces también son personajes creados o buscados. Es como, ¿no? Es la clásica escena en televisión cuando antes se va a la calle, no sé si ahora se sigue haciendo, pero se va a la calle con un micrófono y se toma una persona X supuestamente del público y le dice, ¿qué opina de? Como cuando lo agarraban a Maradona y decía, Diego, ¿qué opinas de el conflicto en Laos? Y bueno, entonces él algo tenía que decir. Y bueno, entonces ahí se genera el momento ese donde alguien completamente del llano, supuestamente neutro, da su opinión sobre el tema. Claro, el problema es cuando hoy en día, bueno, en el mundo de las redes sociales explota por todos lados, ¿no? Pero yo creo que paga mucho en redes sociales porque genera muchísimos odiadores ese perfil, digamos, ¿no? Y todos salen a buscarlo, a decir, mirá la barbaridad que dijo, yo conozco de esto y este está loco, mirá lo que dice de tal tema. Pero quieras o no, ese ruido que se genera alrededor eh, encuentra, digamos, como vos decís, una audiencia que lo alimenta, ya sea no, porque lo apoya, completamente, el totalmente, que lo apoya totalmente. porque dice, soy un escéptico, voy a dudar un poco y voy a darle el beneficio de la duda. Y del otro lado, o sea, porque en definitiva, la ciencia, porque al final el punto que está atrás de todo esto, creo yo también, es que un poco la ciencia la hemos tomado como la religión del último siglo, ¿no? En cierto modo. Entonces estamos, como vos bien decís, el último bastión que nos quedó cuando empezó lo del COVID y todo esto fue decir, vayamos a la ciencia y bueno, ¿cuáles son los modelos? ¿Qué es lo que dice la ciencia sobre el COVID? ¿Qué es lo que...? Y bueno, intentemos explicarlo de ahí. Que en realidad
tampoco es que ni que lo resolvió ni lo dejó de resolver. Estábamos a merced de que salga la vacuna, o a merced de, bueno, de tomar medidas preventivas hasta tanto, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde el conspiranoico opera muy bien. A mí me encanta ese video, yo te lo he comentado, del Kun Agüero cuando hace que vuela con el, ¿no? Sí, Con el avión, sí, y sí, dice, sí. qué raro esto, ¿no? Dice, porque si la Tierra fuese una esfera o similar a una esfera, dice, como si el avión sale así, como lo, ¿no? Como, bueno, desafía, esa explicación que él da, que tiene una lógica, vamos a decirlo así, desafía todo digamos, los últimos 400, 500 años de construcción de ciencia, digamos, en definitiva, ¿no? Porque él va contra todo eso, y bueno, y tiene su asidero, porque los terraplanistas son minorías muy intensas, porque lo único, creo yo, ¿no? Son minorías muy intensas, que ese es el otro punto a favor del conspiranoico con micrófono. Sí, muchas veces lo que no se dice, bueno, tomando, ¿no? De nuevo al Kun Agüero y su despertar terraplanista, por decirlo de alguna manera. Husserl le escribió en un momento, la Tierra no se mueve. Digamos que la intuición que tenemos nosotros, parados sobre la Tierra, ¿no? Es que está quieta. ¿Y por qué no que es plana? En ese sentido, digamos, como que hay un cierto asidero. Y Husserl no lo decía para darle la razón a los conspiranoicos, sino viendo que ahí hay algo, hay una intuición primigenia que de alguna en la cual se apoya, ¿sí? Esta gente. Sin duda. Y en ese sentido hay que separar claramente la paja del trigo cuando, por ejemplo, hablamos del divulgador científico, de lo que parte es de un conocimiento que ya está validado, pero está validado por un método que tiene un sentido justamente que es el de la experimentación y de la experimentación que puede ser replicable. O sea, yo no te pido que realices vos un experimento y que con eso ya todos digamos, mirá el descubrimiento que hiciste, bárbaro, sino que me des las instrucciones para yo poder hacer ese mismo experimento y poder justamente replicarlo en otra situación. ¿Sí? Esa Sí, sin duda. básicamente es, si se quiere, la piedra angular, estoy simplificando mucho, pero la piedra angular de la validación científica. Y hoy en día lo que estamos viendo es que las nuevas tecnologías, por la complejidad que estas revisten, ese tipo de experimentación está solamente reservado a centros muy específicos del conocimiento y del desarrollo tecnológico que eran los que decíamos antes, ¿no? Los que están ubicados en Silicon Valley y los que están ubicados en China. Y para de contar. Por ahora es lo que tenemos, ¿no? Podés tener, si querés, el desarrollo de una IA, por ejemplo, en España, que fue un tímido arrime de bochín, pero no mucho más. Entonces, en ese sentido, estamos cada vez más llevados a una lógica de centro y periferia, donde los que estamos en la periferia, o vamos justamente a tener que entender, vamos a tener que traducir estos conocimientos, cómo van a ser parte de nuestra vida, o vamos a tener que generar nuestras propias ficciones a partir de las cuales entender qué es lo que está pasando. Porque el mundo va a cambiar, está cambiando, mejor dicho, y está cambiando fuerte. Y esta señora que pide explicaciones acerca de por qué este señor tenía magnetismo, va a tener muchas preguntas más. ¿Sí? Los conspiranoicos van a tener muchas preguntas más. Y no solo ellos, sino todos. Y por eso queríamos traer un poco de luz frente a estos personajes que son los que, en definitiva, están en el debate diario y los cuales vemos que se repiten y mi humilde trabajo es darles un poco de perfil,
¿no? Sí, es que es importante, bueno, tener esas dos grandes diferenciaciones, o sea, esos dos grandes arquetipos iniciales que tenemos. Y a mí me interesa este punto que vos decís, no caricaturizar, digamos, al arquetipo, por ejemplo, a ninguno de los que hemos nombrado, sino que los ilustramos con ejemplos diarios para que se entienda de qué estamos hablando, nada más que eso. Pero en definitiva la idea no es caricaturizar, sino mostrar, poner de relieve la diferencia, ¿no? Entre alguien que parte de lo que nosotros damos como conocimiento científico válido y quien parte de la necedad o del escepticismo total y dice, bueno, voy a plantear por qué no esto, ¿no? Como un niño si se quiere, cuando te dice, bueno, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En definitiva, un poco va por ahí, ¿no? Como vos bien decís también en el artículo, no ridiculizar a una persona, sino describir de manera general, arquetípicamente, qué representa y de dónde viene y por qué se está dando en este escenario de hoy, ¿no? De pocos grandes centros generadores de conocimiento y el resto que muchas veces llega como intentando o como entendiendo que por ejemplo, que una tecnología como la inteligencia artificial generativa, a mí me pasa mucho, es prácticamente magia, ¿no? Y llega el alumno y te dice, bueno, tienen la interpretación mágica prácticamente. Entonces uno tiene que trabajar sobre los conceptos para indicar, de vuelta, separar la paja y indicar qué es para lo que sirve, para qué no te va a servir. ¿Y para qué sirve más o menos? ¿Para qué sirve bien? Exactamente. Y bueno, y dejar abierta la puerta para el próximo el arquetipo, digamos, perdón, que vamos a trabajar, o que vas a trabajar y vamos a debatir en algún próximo video, que es el hater, ¿no? El hater, que bueno, es el odiador, digamos, ¿no? Es que sí, que en ese sentido vos trajiste la idea del niño, ¿no? Del niño que pregunta por qué, y el conspiranoico, podríamos decir, es un niño que ha sido defraudado. Porque la sociedad en la cual vive no le da las respuestas. Eso es lo que también, si quieren, digamos, ver estos dos arquetipos en acción, recomiendo un vivo de Jordi Wild de hace un par de veranos, donde hace un cruce entre Mr. Tartaria y Santa Olalla, junto con otros dos personajes, donde es, digamos, ciencia versus conspiranoides, ¿no? Ahí se pone esto justamente de manifiesto. Fue, de hecho, o sea, no estoy hablando de nada desconocido, sino que fue el vivo de Jordi Wild que más reproducciones tuvo en la historia de su canal. Y en este sentido, estos personajes justamente se paran desde un lugar de, a ver, a mí no me llena la explicación científica, no me sacia. No le alcanza. No te alcanza, ¿sí? Y en ese sentido creo que hay que entender que ahí hay algo, ¿sí? Que es importante ver, que es importante no soslayar y no ridiculizar demasiado rápido, ¿sí? Exacto. Que es la primera reacción de la mayoría que está, digamos, que ha sido formada, como nosotros, por el discurso científico, ¿sí? Que nosotros podemos llegar a tener nuestras distancias, pero mal que mal entendemos cuál es la lógica, ¿sí? Y entendemos cuál es el valor de eso, ¿sí? Si querés poner un cohete en el cielo, tenés que hacer un par de cálculos en el medio. Y vos siendo, digamos, ingeniero en telecomunicaciones, entiendo que de eso no dudás demasiado, digamos, o te cuesta un poco menos dudar. Siempre la ciencia te da una guía sólida para comenzar a trabajar, pero después obviamente la ingeniería es eso, no es ciencia aplicada, si se quiere, entonces vos tenés que trabajar sobre los bordes y puede fallar, como decía, ¿no? Un sabio ya. Entonces, bueno, al poder fallar, ahí es donde se abre la puerta, es decir, pero no es exactamente así. Pero no resuelve absolutamente todo. No es absolutamente nada. Es un método que nos permite acercarnos de una determinada manera para observar, contemplar y tomar y entender, si se quiere, la realidad que nos rodea. Punto. O sea, entonces, claro, cuando te vas de ahí, abren la puerta y quedan esos, ¿no?
esos espacios para que trabajen estos conspiranoicos con micrófono. Sí, sí, totalmente. Y en ese sentido, el tema del hate, ¿sí? Del hateo, es lo que estábamos hablando del tema de la ridiculización, ¿no? Es como lo primero que sale. Es lo primero que sale de uno y otro lado. Sí. Yo lo digo en el artículo, es la única manera en la cual que interactúan estas dos comunidades, ¿sí? Decimos que cada uno está encerrado hoy en día en su propia burbuja epistémica, ¿no? Básicamente, lo que vos consumís en redes sociales se retroalimenta y te deja en una cierta burbuja. Entonces vos vas a decir, mira, esto a mí no me gusta, no me lo traigas, no me lo pongas en el feed, y el resto sí, dame todo, dame todo, dame todo. Entonces, en ese sentido, te vas a reír de estas cosas y, por el otro lado, vas a reafirmar tu sesgo ya antecedente. Entonces, en ese punto, la lógica de las redes nos lleva al hateo. ¿Sí? Sin duda. Yo me resisto a plantearlo en términos de odio, porque es una tecnología que ha sido acuñada en un cierto lugar, ¿sí? Entonces yo lo hablo, si se quiere, con la raíz de la palabra de ese lugar, ¿no? Es el hate, ¿sí? El hater nace en las redes sociales que tienen base en Silicon Valley, básicamente, ¿sí? Sí, sí, es la lógica esa la que se establece totalmente y bueno, las próximas semanas vamos a estar ahí conversando un poco del hater y